Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, en esta hora pedimos tu presencia. Pedimos que tú hables a nuestra mente para escuchar solamente tu voz. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. El mensaje salvador de Elías. La palabra de Dios nos habla que hay tres Elías. En el libro de Primera Reyes, en el capítulo 18, nos habla del Elías literal, el Elías tisbita. En el Mateo capítulo 3 nos habla de Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 4 habrá hombres y mujeres que tendrán el espíritu de Elías. Eso quiere decir que irán a predicar el mismo mensaje. Este mensaje tiene como propósito preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Así como en el tiempo de Elías preparó el camino para una reforma y un reavivamiento. Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías. Y en el último tiempo, en los últimos días de esta historia, el pueblo de Dios debe de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y veamos el mensaje de Elías. Déjenme adelantarles nuevamente el mensaje de Elías, el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje en el tiempo del fin. Es un mensaje de la justificación por la fe y de la santificación. En Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, se nos dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios en ese momento? ¿Cuál era el problema? Tenían unas opciones o unas opiniones diferentes a la realidad. No habían entendido y vivido la palabra de Dios en sus vidas. Y como consecuencia de no tener una relación con Dios, dice que permanecieron, ¿qué? Callados. Me pregunto yo, ¿acaso será la misma actitud que miramos hoy en día? En que muchos, en vez de tomar una decisión, estar a favor de la verdad, permanecen callados por temor al que dirán, o por temor a que los juzguen. La misma actitud que el pueblo de Dios tenía en aquel entonces es la misma actitud que el pueblo de Dios está mostrando hoy en día también. Ahora, esta actitud de quedarse callado, aunque usted sepa la verdad, usted seguirá los pasos del enemigo en vez de Dios. Por eso Elías dijo: hoy es el día que tienes que escoger, cambiar tu opinión.
y basarla en la evidencia de tu Dios. Amen. Y Elías se nos dice que él oró por la lluvia. Si ustedes miran en el versículo 44, dice que él oró por la lluvia, pero déjenme preguntarles en esta mañana, ¿nosotros hemos orado por la lluvia? ¿Nosotros hemos recibido la lluvia? Y si no la hemos recibido, ¿será porque todavía estamos en dos opiniones? ¿Que no hemos decidido estar a favor de mi Dios, de tu Dios y de nuestro Dios? Vamos a hablar un poco más acerca de eso mientras avanzamos en nuestro estudio. En este versículo hay dos aspectos o fundamentos que nos hablan a cada uno de nosotros. ¿Usted puede verlos? ¿A dónde es que el mensaje de Elías quería llegar al pueblo de Dios? Noten estos dos puntos o aspectos importantes del Evangelio. El primero es el intelectual y el segundo es el práctico. Porque el intelectual viene a ser la justificación por la fe y lo práctico viene a ser la santificación. Veámoslo. Si regresamos nuevamente a ver el mensaje de Elías, lo cual vimos en 1 Reyes 18:21, el Señor dijo: si Jehová es Dios, seguidle. ¿Qué estaba hablando? Al intelecto, a la mente. Si Jehová es Dios, a la mente, seguidle, práctico. ¿Me están siguiendo? Llegaba que el pueblo de Dios tenía que razonar, tomar una decisión y vivir conforme a la decisión que tomaran. Si hay preguntas, hágalas, porque creo que este es de suma importancia. Miren Romanos capítulo 5, versículo 1. Se nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Intelectual, mente. ¿Por qué? Porque la fe usted tiene que creer, aceptar, razonar. Hoy día mucha gente dice: yo tengo fe, pero son flojos en razonar y pensar, meditar en la palabra de Dios. Takes focus. Necesita que enfocarnos en la palabra de Dios. Hoy día el pueblo de Dios es flojo. Le da flojera pensar. Y estoy hablando por mí, para que nadie piense que estoy hablando directamente a alguien. I'm talking straight to me in the way you don't think that I'm talking to you. I'm talking to me. El pueblo de Dios se ha hecho flojo. Todos. Porque a veces no queremos
razonar. Elías le dijo, si Jehová es Dios, les dirigió el mensaje a la mente. Piensen cómo nos ha guiado hasta aquí. Y aún ustedes no creen. A motivation that has helped me greatly Una motivación que a mí me ha ayudado grandemente is a better understanding of what Yahshua gave up, es lo que Dios dio por nosotros. his life. He died for Su, me. su Hijo que murió por cada uno de nosotros por mí. It's real. Eso es real. Eso es real. Yahweh feels it today. Y el Padre lo siente también. Hoy día Wasn't just a separation, no fue solamente una separación, their relationship was severed. sino que su relación fue quebrantada hasta lo sumo. What am I going to do about it? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? He's asked me politely, Él me está hablando educadamente a cada uno de nosotros. am I going to sit still? ¿Y voy a permanecer así sin tomar una decisión? Or am I going to let my emotion go ahead and express ¿O vamos a permitir que la emoción de uno sea expresada my displeasure? y decir que eso, el pecado es algo que lo odio, Of what sin has done to my Creator. lo que el pecado ha hecho en contra de mi Creador? It's the cruelest thing that sin ever produced. Es lo más horrendo que el pecado puede producir. Por eso el mensaje de Elías llegaba ¿a dónde? A la mente. A la mente. Para que tomemos una acción. Y en el plan de la salvación, en Romanos 5:9, se nos dice, pues mucho estando ya justificados, ya en tu mente tomaste una decisión, ahora en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Usted tomó la invitación, creyó y actuó en entregar su vida completamente al Hijo de Dios para que su sangre lo justifique, lo perdone, lo cambie, lo transforme. El mensaje de Elías tocaba la mente y tocaba el corazón hasta lo más profundo. Y usted y yo tenemos que tomar decisiones y actuar conforme a la decisión de su palabra. Por eso el mensaje de Elías es un mensaje de justificación, pero también de redención, santificación. Amen. Porque la redención que el cielo desea efectuar hoy completa, no a medias, no poquito, completa en nuestras vidas. Cuando el pecado penitente, contrito ante Dios, reconoce la expiación de Cristo en su favor y acepta esta expiación como su única esperanza, para esta vida y la futura, sus pecados son perdonados. Esta es la justificación por la fe. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Arrepentirse y aceptar la invitación. Si Jehová es Dios, seguidle.
Esa es la justificación por la fe. To cry out for that repentance because it's a gift from God. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que recordar que hay que pedir el espíritu de arrepentimiento, porque eso proviene ¿de quién? Del Padre. And then Yeshua opens our mind to my sins that I can go back and say, please. Y entonces Cristo, Yeshua, abre nuestras mentes al entendimiento para ir a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es justificación por la fe. That's righteousness by faith. Pero usted tiene que decidir, pedir, clamar. Israel tenía que entender y tomar una decisión. Tú y yo tenemos que entender y tomar una decisión hoy día. Cuando ellos tomaron una decisión, la tomaron después de ver el poder de Dios. Porque cuando Elías dijo, si Jehová es Dios, todos, ¿qué dice la Biblia? Callaron. Se quedaron mudos. Pero cuando vieron la manifestación de Dios, declararon entonces ahí sí. Ahí sí aceptaron que era Dios. ¿Acaso no podemos ver la manifestación en cada una de nuestras vidas hoy día para declarar y tomar una decisión hoy por nuestro Dios? ¿O permaneceremos mudos como el pueblo de Israel permaneció en aquel entonces? Y lo que se puede ver es que ellos tuvieron que ver, no creyeron antes. We see that they had to witness the power of God because they didn't choose before they witnessed the power of God. Y eso es triste, and that's very sad. He'll put it in your heart. Because Él lo quiere poner en el corazón. La razón que usted está vivo es suficiente evidencia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque aún tiene un propósito para su vida. Por eso estamos aquí. Esa es la mayor evidencia del poder de mi Dios. Pero fíjense, Primera de Reyes 18:37. Fíjense lo que dijo Elías. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué tremenda oración, dijo Elías, por ese pueblo ingrato. Le dijo, Señor, mueve sus mentes, su corazón, para que se den cuenta que tú eres Dios y que sean movidos al arrepentimiento. Out of mercy, he'll put it in our heart. Por misericordia, ese espíritu de arrepentimiento lo pone en nuestro corazón. Por su misericordia. Because of his mercy. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Miren el versículo 39. Miren la respuesta del pueblo de Dios. Primera de Reyes 18:39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Has declarado tú que Jehová es tu Dios? ¿Lo aceptas? ¿Permites
que su poder se manifieste en tu vida? Ya es tu Dios. Esa respuesta tiene que ser diaria. Porque el mensaje de Dios es llevarnos al arrepentimiento a través de ese espíritu de arrepentimiento que pone en nuestra mente y nuestro corazón. Para que declaremos, clamemos y digamos: tú eres mi Dios. He says, rejoice in me. Por eso Él dice que tenemos que gozarnos ¿en quién? En Él. Tenemos que vivir en Él. Tenemos que caminar con Él. Porque Él es mi Dios. Y nosotros tenemos que reaccionar al llamado de Dios. Tenemos que brindar una respuesta a su grande amor y misericordia. No podemos quedarnos pasivos, sin hacer nada. Porque el Señor le llama y le dice: arrepiéntete de tu pecado. Y tú conoces cuál es tu pecado. Pide el poder de Dios para obtener la victoria. Y declara que Él es tu Dios. Cuando esto suceda, sucederá lo que sucedió en aquel entonces. El pueblo actuará. El pueblo responderá a lo que Dios desea hacer por nosotros. Mire lo que dice en el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. El pueblo tuvo que actuar. Cuando el pueblo actuó, después, ¿qué sucedió? La lluvia cayó. ¿Qué lección tan grande es para nosotros? Que tenemos que matar el pecado. Tenemos que matar nuestros ídolos. Tenemos que matar las cosas que aún poseemos, que no van conforme a la palabra de Dios. Para que usted pueda recibir la lluvia, usted tiene que actuar. Y tiene que poner a muerte el pecado y todo lo que se opone a Dios. Usted y yo tenemos que actuar para recibir la lluvia. El pueblo de Dios actuó para recibir su ayuda, porque no fue hasta que ellos actuaron que siguió la lluvia. ¿Sí? Verse 40, El versículo 40 take the prophets of Baal, dice: toma a los profetas de Baal. which represents what we just went through in days of unleavened bread, sin, Lo que representa lo que acabamos de vivir en los panes sin levadura, que representa ¿qué? El pecado. and replace it with the unleavened bread of Yeshua. Y reemplazarlo con el verdadero pan que es Cristo Yeshua. Get sin out, bring Yeshua in. Tenemos que deshacernos del pecado y permitir que Cristo Yeshua entre en nosotros. Amén. Y cuando eso sucede, estaremos preparados para lo que viene. El día del Pentecostés. Amen, amen. Recibiendo ahora ¿qué? La lluvia tardía. Pero usted y yo tenemos que vaciarnos para ser llenos.
49 días después de la culminación del último día de panes sin levadura, el pueblo tenía que seguir preparándose en vaciarse para ser llenos del Espíritu Santo. Muchos creen que eran solamente 7 días. No. Los llevaba hasta el día del Pentecostés para asegurarse de que estaban vaciados para ser llenos. Es un error pensar que solamente eran 7 días. Es diario, todos los días. Usted tiene que asegurarse de que usted estará vaciado para ser lleno. No podemos nomás sentarnos y decir, ay, qué bonito. No, tenemos que tomar decisiones diarias. Tenemos que poner nuestra vista en lo que Dios ha dado en sus tiempos señalados, lo cual nos abre el entendimiento hacia el plan de la salvación. Y como primeros frutos, pasarlos a todo el mundo. Ustedes notan, la relación de Dios no es esporádica. It's not one day here, one day there. It's every day. Ya lo mezclé en inglés y el español, ya no sé ni qué dije. La relación que Dios desea tener es diaria, todos los días, no esporádicamente, un día aquí, un día allá. Hermanos, tenemos que asegurarnos de que nos vaciamos. Vaciarnos para ser llenos. Muchos esperan la lluvia tardía, pero no se aseguran de que son vaciados del pecado, de las cosas de este mundo, para ser llenos del Espíritu Santo. El pueblo recibió la lluvia cuando aceptó y actuó. Aquel que había aceptado pero no vivía conforme a su palabra, nunca recibirá la lluvia tardía. Noten, esto es muy serio. ¿Quiénes habían guiado al pueblo de Dios a no conocer estas verdades? Tristemente, ¿quiénes? Los líderes, los religiosos. Llevaron a la ignorancia al pueblo de Dios, a tal punto que el pueblo de Dios estaba así, dividido en dos opiniones. Unos tal vez estaban con el enemigo, otros tal vez seguían con Dios, pero había un tercer grupo que creían que un pie en las cosas de este mundo y un pie en las cosas de Dios estaba todo bien. Eran tibios. Y eso, pastor, es lo que se está viviendo ahorita. Hay muchos que necesitan de esta verdad. El problema es que no se enseña, porque hay muchos predicadores que mezclan la verdad con el mundo y llevan al pueblo a un engaño, a una indecisión. La palabra de Dios nos lleva a un reavivamiento y una reforma, a un cambio. Y si no hay cambio, estamos aún en medio de dos opiniones. Esa es la realidad. Esta gente no necesita solamente escucharla, esta verdad.
They need to see it. They need to experience it. Ellos necesitan de mirarlo, de mirar la experiencia. So when we allow Yahshua to put it in our hearts, Cuando Cristo viene y pone eso en nuestros corazones, it doesn't matter where we open the door and go. nosotros no importa cuando usted abra la puerta y a donde usted vaya, It's going to be reflecting from Yahshua. va a ser un reflejo de Cristo en su vida. And people are going to feel it. La gente lo mirará y lo sentirá. ¿Por qué? Porque usted aceptó y actuó. Y lo vive. Y está siendo lleno del Espíritu de Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No es lo mismo que dijo Elías? ¿No es el mismo mensaje que Elías dio? Si Jehová es Dios, síguele. Y Cristo Yeshua, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, arrepiéntase, deje las cosas del mundo, tome su cruz cada día y sígame. Es el mismo mensaje que se nos da a cada uno de nosotros. Hay que doblegar, ¿qué cosa? El yo, la suficiencia propia, el orgullo. Y hay que actuar siguiéndole. No te dijo quédate ahí, dijo sígueme. ¿Cómo usted le sigue? Cuando usted recibe la sabiduría y la palabra de Dios en su vida para que usted pueda seguirle todos los días. Tome su cruz. ¿Cuál cruz? No la suya. La de Cristo Yeshua, que también tiene que usted que morir para vivir. Muchos piensan que es su cruz. No, su cruz son como trapos de inmundicia. El Señor te está diciendo: hay que morir al pecado, hay que morir a las cosas de este mundo para ser llenos. This cross is that which crosses the natural affections and will. Esto es lo que va directamente a tocar los sentimientos y nuestra voluntad para seguir a Dios. Esto llega ¿hasta dónde? Hasta lo más profundo. Y cambia completamente. Cambia completamente todo, porque va hasta la célula más pequeña de nuestro organismo. La quiere cambiar para su gloria. Cuando Cristo se encontró en el Getsemaní, Él se negó a sí mismo. Le dijo: si puedes, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero. Yeah, he cried out to the Father and say, if you can take this cup from me, but let your will be done. Él se negó por ti, por mí. ¿Cuánto tú has negado por Cristo? ¿Qué es? Miren, lo más preciado que usted tiene no es nada comparado a lo que Cristo Yeshua dio por ti y por mí.
No se puede comparar. Y a veces tememos tomar una decisión porque estamos tan agarrados de las cosas de este mundo y al pecado que no queremos dejarlo ni entregarlo. ¡Qué vergüenza! He's asking us to take just a particle of that cup that he drank. Y Él solamente está queriendo que nosotros participemos de un poquito de esa copa que Él participó. He's not just asking, he's requiring it. Él no lo está pidiendo, Él lo pide. Lo está pidiendo. Just a particle, just a piece. Una pequeña porción. Para que usted tenga la misma experiencia y la misma victoria. He says to me, be a good soldier, just take that one particle. Pasa por esto como buen hijo e hija del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esto desea traer justificación, santificación, reavivamiento, reforma. Desea llegar al intelecto y a la acción de nosotros hacia Dios. And it makes us a part of this plan. Y eso hace que nosotros seamos parte del plan que el Padre y el Hijo hicieron antes de la fundación de este mundo. Cuando nosotros lleguemos al cielo y cantaremos, todos nosotros estaremos en armonía. Porque seremos ¿qué? Cambiados, transformados. Pero la transformación no es cuando Él viene. La transformación es cuando diariamente. Diariamente morir al yo y negarse a sí mismo. Él dijo, sígueme. Noten lo que dice Isaías 55:7. Y aquí nos topamos con un dilema. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Tal vez el camino que usted está llevando no es el que Dios quiere que usted lleve. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando usted actúa, hay un reavivamiento y hay una reforma. Hay una transformación. Hay una restauración. Gloria a Dios. Note lo que dice el versículo 8 y 9, porque el dilema es cómo podemos llevar a cabo esto. Confiemos plenamente en lo que dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él nos dice, lo imposible para ti es posible para Dios. En pocas palabras dice, no desmayes, no decaigas, no te desanimes. You know, do not dismay. It's basically he's saying, do not dismay because I'm the most powerful Amen. and the only God. Amen.
Dice, no te desanimes porque yo soy el único Dios verdadero, el más poderoso y el único. And our adversary is beyond our imagination in strength. El enemigo tiene poder que nosotros ni podemos entenderlo. That's why we will never, ever overcome. Por eso nosotros nunca podremos vencer. He says, I will though. Por eso Él dice, pero conmigo sí. I have for you already. Yo ya he hecho todo lo que necesitas. Rejoice in me. Él ha hecho todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso Él dice, regocíjate en mí, confía en mí, depende de mí. Note lo que dice el versículo 10 y 11. Porque después de que esto suceda, que usted entienda, crea, acepte, entonces fíjese lo que va a venir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Presta atención al versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, ¿qué cosa? Vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor te dice, el Señor te está diciendo, yo te doy mi palabra. Y si tú lo aceptas y actúas y la vives, habrá en ti prosperidad, habrá victoria, habrá una reforma, habrá reavivamiento, habrá perdón, porque mi palabra es poder. Hermanos, el Señor habla a nuestros corazones directamente para que tomemos una decisión y para que actuemos. Vivimos en el tiempo del fin donde no podemos sentarnos y cruzarnos de pies y de brazos sin hacer nada. Para que tú y yo recibamos la lluvia, el Espíritu, usted tiene que recibir la invitación del cielo para que usted sea vaciado para prepararse para ser lleno. Y si ustedes notan en esa gráfica, cuando viene la lluvia, hay gozo. Hay paz. Happiness. Gozo, alegría. ¿Por qué? Porque ya usted será lleno ¿de quién? De Cristo, la esperanza de gloria. Y eso es lo que viene. He says in his word, those things are joy and peace and happiness. Lo que la palabra de Dios dice, que el gozo, la paz y la felicidad Are dependent dependen upon a sincere, trusting faith in him. dependen de una confianza, de una fe en Él. ¿Por qué? Porque usted recibió la invitación, actuó y ahora vive conforme a la voluntad de su Dios. Él desea llenarnos, pero esto Él lo hace. ¿Sabe por qué lo hace Él? Noten lo que dice Ezequiel 36, 22 y 23. Fíjense, esta es la razón por la cual desea hacer todo esto. Todo lo que hemos hablado en esta mañana. La transformación, la redención,
la justificación, el perdón, el dirigirnos, el darnos victoria, llenarnos de su poder, darnos de su espíritu. Noten por qué Él desea hacer esto y darnos todas las bendiciones del cielo. Ezequiel 36, 22 y 23. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Do you see what the word of God saying? Usted mira lo que la palabra de Dios dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Noten, esto es bien serio. Porque dice que Él desea llenarnos de sus bendiciones, pero lo hace para su gloria, para su nombre. ¿Saben por qué? Porque mi testimonio, el testimonio del pueblo de Dios, ha puesto a vergüenza el nombre de Dios. Por eso Él dijo: todo esto lo hago por mi nombre, por mi gloria, por mi amor y mi misericordia. Muchos hoy en día han llevado el nombre de Cristo, de su Padre, a vergüenza por no tomar una decisión, por no actuar conforme a su verdad. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Pero Él te ha hecho nuevamente la invitación. Vive conforme a su palabra. Hablando de su palabra, nos dice: tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación a una obra exterior. Es la santificación recibida por el conducto de la verdad de Cristo, de Yeshua. Es la verdad recibida en el corazón y puesta en práctica en la vida. Eso es santificación. Cuando usted vive conforme a la voluntad, el poder de la palabra de Dios. El pueblo de Dios hoy en día tiene que tener una reforma intelectual de pensamiento, pero también tiene que tener una reforma en su actuar. Porque como nunca antes tenemos que vivir bajo el poder de su palabra. ¿Qué has hecho tú con la verdad? ¿Qué estás haciendo tú con el llamado de tu Dios? Es tiempo de no estar en dos opiniones. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de vivir conforme a su verdad y su poder, porque Él está pronto por venir. No seas como muchos que llevan a vergüenza el nombre y el poder de tu Dios. No seas como muchos que al rechazar la invitación de Dios no viven conforme al poder
de su palabra. Que tu vida y mi vida sea reavivada, pero a la misma vez reformada, para la gloria de nuestro Dios. Amen. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Que esta invitación que tú nos haces de reconocerte como nuestro Dios y seguirte, que sea una realidad en cada uno de nuestros corazones, en cada una de las personas que escucharán este mensaje a través de las redes sociales. Que cada uno de nosotros podamos tomar la decisión y aceptar la invitación para ser justificados y santificados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.